En este problema, daremos una función cuadrática en forma general. Queremos encontrar f de 3, la ecuación del eje de simetría, el vértex, los interceptos x, el intercepto y finalmente gráfico la función. Así que comencemos con una revisión rápida. El gráfico de una función cuadrática forma una parábola, como vemos aquí en azul. Aviso: esta parábola se abre, que significa A sería positiva. Si A fue negativo, la parábola abriría. Cada parábola tiene un eje de simetría, que se imagina aquí en verde. Es una línea vertical que corta la parábola en la mitad, donde decimos que la parábola es simétrica a través de esta línea. Lo que significa si plegamos esta parábola a través de esta línea combinaría perfectamente con la otra media. Y si la función cuadrática está en forma general como está aquí, la ecuación de esta línea vertical es x igual b dividida por 2a. A continuación, si la parábola se abre de esta manera, el vértex es el punto más bajo de la parábola, que debe ser este punto aquí. Y desde el eje de simetría pasa a través del vértex. Esta ecuación también nos dice la coordinación x del vértex. Y después de que este punto está en la parábola, podemos sustituir este valor x en la función para determinar la coordinación y, ahora, si la parábola abierta, el vértex sería el punto más alto en la parábola. Y luego los puntos donde la parábola intersecta el eje x o los interceptos x. Esta parábola tiene dos x interceptos, uno aquí y uno aquí. Para encontrar estos puntos establecemos y igual 0 y solucionamos para x, porque cada punto en el eje x tiene cualquier coordinación igual a 0. Y luego el punto donde la parábola intersecta el eje y se llama el intercepto y, este punto aquí. Para encontrar el intercepto y establecemos x igual 0 y resolvemos para y. Desde cada punto en el eje, y tiene una coordinación x igual a 0. Ahora vamos a nuestro problema. Primero queremos determinar f de 3, lo que significa sustituiremos 3 por x y luego evaluar la función. Necesitamos ser cuidadosos con este primer plazo. Va a ser negativo y luego 3 cuadrados más 4 por 3 más 2. Así que aquí tendremos menos 9 más 12 más 2, lo que sería igual a 5. Como f de 3 igual 5, esto también nos dice que el punto con las coordenadas 3, 5 estaría en nuestro gráfico. A continuación determinaremos la ecuación del eje usando esta fórmula aquí. Necesitamos reconocer que a igual menos 1 y b igual 4. Para tener x igual menos 4 dividido por 2x menos 1. Esto simplifica a 2. Así que la ecuación del eje es x igual 2. Siguiente para determinar las coordenadas del vértex. Ya sabemos que la coordinación x también sería 2. Y luego para determinar la coordinación, y sustituiremos 2 hexanewtones la función para x o f de 2 igual menos 2 cuadrado más 4 por 2 es igual a 2. De nuevo, ten cuidado. Estamos cuadrando 2, no menos 2 aquí. Así tenemos menos 4 más 8 más 2 es igual a 6, tan nuestra coordinación es 6. Siguiente queremos determinar los interceptos x, así que estableceremos y igual 0, y resolver para x recuerda y igual f de x, así que esto nos da la ecuación 0 igual x cuadrado más 4x más 2. A diferencia de nuestro último ejemplo, esto no es factible, por lo que tendremos que usar la fórmula cuádruple. Para resolver esta ecuación donde a igual menos 1, b es 4 y c es 2. Tenemos x igual b o menos 4 más o, la raíz cuadrada de b cuadrada o 4 cuadrada. Eso sería 16, 4x a x o 4x menos 1 por 2. Eso es menos 8 todo sobre 2x a o 2x menos 1, que es menos 2. Miremos esta raíz cuadrada por un momento.
16--8 sería 16 más 8 o 24, y la raíz cuadrada de 24 igual la raíz cuadrada de 4 por 6. 4 es a Siemens un cuadrado perfecto, así que esto simplificaría a 2 raíces cuadradas de 6. Para tener x igual menos 4 más o, 2 raíz cuadradas de 6 dividido por menos 2. Esto sigue simplificando pensamiento. Rompamos esto en dos fracciones. Tenemos menos 4 divididos por menos 2 más o, 2 raíz cuadrada de 6 dividido por menos 2. Bien, menos 4 dividido por menos 2 simplifica a 2, y luego aquí esto simplificaría a menos 1. Pero tenemos a más o, así que el signo realmente no importa. Esto sería solo más o, raíz cuadrada de 6. Así que listaremos las x-interceptos de dos maneras. Listamos primero las coordenadas exactas y luego obtendremos aproximaciones decimales para que podamos plotarlas en el plano coordinado. Así que podemos listar las x-interceptos como 2 más raíz cuadrada de 6, 0 y 2, raíz cuadrada de 6, 0. Estos serían los exactos interceptos x, pero no podríamos trazarlos en este formulario. Para aproximaciones decimales 2 más raíz cuadrada de 6 exa Siemens aproximadamente 4.45. Tenemos 4.45, 0. Y luego 2, la raíz cuadrada de 6 exa Siemens aproximadamente menos 0.45. Así que eso fue un poco de trabajo. Afortunadamente, determinar el intercepto y será mucho más fácil. Estableceremos x igual 0 y resolver por y mirando nuestra función, si x igual 0. Aviso de que tendremos 0 más 2. Sería igual a 2, lo que significa que nuestro intercepto sería el 0 o 2. Así que ahora tomemos toda esta información y haga un gran gráfico de nuestra parábola. Siempre me gusta comenzar dibujando el eje de simetría, así que dibujemos la línea x igual 2. Esa sería esta línea vertical aquí. Siguiente, el vértex tiene coordenadas 2, 6, que sería este punto aquí. Recuerde, desde a igual menos 1 esta parábola se abre. Determinamos f de 3 iguales 5, lo que significa que 3, 5 estaría en el gráfico, este punto aquí. Y debido a la simetría a través del eje aquí, sabemos que debe haber otro punto en la parábola enrollando hacia la izquierda del eje, que sería este punto aquí. Siguiente dibujaremos el intercepto y ¿cuál es el 0,2, o este punto aquí? Y aviso de que este punto se encuentra a 2 unidades a la izquierda del eje, lo que significa que debe haber otro punto 2 unidades a la derecha del eje aquí. Y entonces iremos adelante y dibujar los interceptos aproximados x tenemos 45, 0, que es aproximadamente aquí, y 4.45, 0 estaría en alguna parte aquí. Así que nuestro gráfico se vería algo así. So our graph would look something like this. I hope you found this helpful. Espero que hayas encontrado esto útil.